Reparación en vivo del QR2s. Hola, hoy vamos a usar el producto Quartz Renew en una reparación en vivo. Sé que las reparaciones anteriores que mostramos han sido en un ambiente algo estéril para mostrarles el proceso de cómo funciona. Hoy lo haremos en un trabajo en vivo para que puedan verlo de primera mano en una reparación. Hoy comenzamos con una encimera de cuarzo como un producto de Samsung que fue pulido básicamente para tratar de eliminar un rayón. Acabado brillante que imita al vidrio y me llamaron para continuar desde ahí. Les mostraré dónde vamos a comenzar y los guiaré a través del proceso. Como pueden ver, tenemos este acabado que imita al vidrio que mencioné, y básicamente lo que hacemos en cualquier escenario común es que comenzamos con un rasguño. Y el rasguño se elimina a través del pulido con diamante, y este es básicamente el resultado final. Esto es lo que hará el pulido con diamante, lo que nos lleva a la razón para la renovación del cuarzo, para que esta parte se mezcle bien con esta otra parte. A muchos de ustedes los he visto en los videos anteriores y me han escuchado hablar sobre la evaluación en la capacitación. Entonces, basado en lo que evaluamos aquí, lo principal en lo que tenemos que enfocarnos obviamente es la textura. Hay un poco de neblina residual en esta área, pero lo primero que quiero hacer es recuperar la textura y luego evaluar hacia dónde debo ir respecto a cuánta neblina será necesario eliminar. Mi primer punto de partida es el Snake Skin Revealer. Y como se menciona en la etiqueta, esto es algo que ustedes querrán aplicar rápidamente sobre el área y detenerse cada 30 segundos más o menos para limpiarlo y ver el progreso que llevan. No es algo que quieran hacer mucho tiempo, porque podrían hacer que el snake skin sea demasiado prominente. Y ese es un problema que no querrán tener, porque se verán obligados a volver a hacer el pulido con diamante. Voy a comenzar con el Snake Skin Revealer. Estoy usando la placa soporte de NSI, la placa Snail Lock y la almohadilla de lana de cordero para este paso. Como voy a empezar con la almohadilla seca, voy a usar una buena cantidad para iniciar, porque la almohadilla absorberá gran parte del Snake Skin Revealer. Bien, voy a manejar mi pulidora en 1, al máximo, lo que en este caso equivale a 700 RPM. Y como dije, voy a moverme rápidamente por la superficie durante unos 30 segundos más o menos, detenerme y ver el progreso que llevo. Bien, como pueden ver, tenemos un área bastante prominente de snake skin. No me preocupa. Lo que sí me preocupa ahora es recuperar la textura en esta zona. Está empezando a recuperarse, pero aún debo dedicarle un poco más de tiempo.
Bien, como pueden ver, por ahora no me preocupa ninguna neblina. Me preocupa que la textura sea consistente. La textura ciertamente se está viendo bastante uniforme en este punto. Queda un poco de trabajo para dejarla completamente parejo, y luego ya estaré listo para pasar al siguiente paso, que será enfocarme en la neblina y el pulido de resina. Bien, estoy bastante satisfecho con cómo está quedando la textura en este punto, y ahora voy a empezar a enfocarme en eliminar esta neblina que queda, que mezcle con el resto. Pero pueden ver lo rápido que funciona el producto para crear ese aspecto texturizado. Definitivamente deben hacerlo en intervalos cortos y avanzar poco a poco, como mencioné. Bien, ahora voy a trabajar en el segundo paso, que se llama pulido de resina. Para los que usaron la primera versión cuando salió, notarán que los pasos 2 y 3, el pulido de resina y el pulido final, han cambiado, y el cambio más notable es en el pulido de resina. Notarán que ahora tiene un tinte verdoso. El producto tiende a separarse, eso es natural, así que querrán asegurarse de agitarlo bien antes de usarlo. Si lo agitan bien, tendrá básicamente un tinte blanco verdoso, y eso significa que está listo para usarse. El segundo paso está diseñado para pulir la resina. En el primer paso con el Snake Skin Revealer, era simplemente para darle textura. Hace muy poco respecto a la neblina, y los pasos 2 y 3 están diseñados para tomar el área más nebulosa y mezclarla con el acabado original de fábrica. Y como pueden notar, tengo un tope alrededor de toda mi área de reparación. Simplemente uso cinta de aluminio y la pongo de pie, y esto evita que las salpicaduras se expandan a un área mayor y me haga perder más tiempo y tener que limpiar más. Para el segundo paso, usaré la almohadilla de espuma verde, que va junto con el pulido de resina verde. Bien, ya terminé con mi pulido de resina. Y de nuevo, esto eliminará la neblina residual. Obviamente, aún se puede ver que hay una diferencia de textura, y espero que mi paso de pulido final lo mezcle completamente. Pero el segundo paso, yo diría que los llevará, digamos, al 80%. Eso es una expectativa razonable. Cuando lleguen al punto en que evalúen el progreso que llevan y traten de entender si han aprovechado al máximo ese paso de pulido, lo mejor que pueden hacer es simplemente dejar la pulidora en un solo lugar y dejar que pula durante unos 30 segundos más o menos. Y si empieza a hacer que esa área se vea más brillante, entonces deben dedicar más tiempo a ese paso. Esto aplica para cualquier paso con el que trabajen, pulido con diamante, lo que sea. Cada paso del pulido con diamante y de Quartz Renew tiene su potencial máximo. Y es importante que alcancen el máximo potencial, porque básicamente eso es lo que obtendrán al final. Si ven una reparación casi está lista, pero no del todo, muchas veces es simplemente porque no dedicaron suficiente tiempo a un paso en particular o a varios pasos.
Voy a pasar a la etapa de pulido final para dedicarle todo el tiempo que quiera. Si necesito hacerlo 2 o 3 veces, no hay problema, no hará más que mejorar el acabado. Para el pulido final, usaremos una almohadilla de acabado blanca, una almohadilla de espuma para el pulido final. Bien, como pueden ver, prácticamente ya logramos mezclarlo con el acabado de fábrica. Nuestra área inicial estaba justo aquí. Y la etapa de pulido final probablemente la repasé unas 3 veces hasta que pude mezclar todo perfectamente. Y al llegar a las etapas finales, mezclé un poco mi área adicionalmente para poder suavizar sutilmente cualquier diferencia que hubiese entre el acabado existente y lo que es el área de reparación. El tiempo total para esta reparación fue de aproximadamente 1 hora y media en total. Bien, para mostrar un par de ángulos de esta reparación, lo cual es muy importante para el cuarzo, porque reflejará de manera diferente y les mostrará cosas distintas según desde dónde lo miren. Nuestra área original estaba justo aquí, así que pueden ver que, bueno, la textura se ha mezclado. Ya no tenemos ese punto brillante, y nuestro brillo es bastante consistente, así que se integró con el área circundante. Y aquí tienen una vista aérea del área. Bien, gracias por quedarse hasta el final y ver el proceso de cómo funciona Quartz Renew. Espero que esto les haya servido para ver un trabajo en vivo en lugar de una reparación en un laboratorio. Si les interesa o trabajan con otras personas y quieren entrenarlas, ofrecemos clases no solo para cuarzo, sino también mármol y granito. Pueden contactar a Regent Stone Products o buscar en Internet para registrarse en una próxima clase. Gracias y que tengan un excelente día.